están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Les deseo una semana llena de pensamientos positivos. Que cada que su mente se conecte con algo que no les gusta, sean capaces de poder rectificar y decir dentro de ustedes: yo soy una persona capaz de poder modificar mis pensamientos y así se modifica mi entorno y todas y cada una de las elecciones que el día de hoy voy a hacer. Creo que es una forma de hacernos conscientes, de poder estar en el presente, de vivir el aquí y el ahora, pero sobre todo de poder vivir el día a día con más conexión a el tiempo real que estamos viviendo hoy. Y el día de hoy, valga la redundancia, me acompaña de nueva cuenta Jorge Rivera, quien hoy nos va a compartir sobre un tema que pues me parece, más allá de importante, muy conectado a lo que a veces nos hace mella en el medio ambiente, y tiene que ver con el agua que es motor de vida, es donde se simboliza todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Georgette, muy bien, muchas gracias. Ahora no estamos allá, pero a la distancia te saludo. Igual a todos los que siempre nos ven y los nuevos, a todos, como siempre les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Y espero que pues el día de hoy podamos hablar de algo que me apasiona mucho, de algo que es muy importante, que tiene que ver no solamente con una cuestión física a niveles metabólicos, física a niveles elementales, sino también de alquimia y también de ciertas cuestiones de procesos, pues a nivel energéticos y espirituales, ¿no? Que es Oye, el agua. tienes toda la razón. Eh, lo decimos como tan fácil, ¿no? Incluso hay hasta un día dedicado al agua, porque en realidad, pues no nos estamos dando cuenta que aunque en todos los océanos, o sea, está poblado de una vasta cantidad de este líquido, también es cierto que las aguas dulces están siendo muy afectadas. ¿Por qué? Por contaminación, por desechos peligrosos, radioactivos, y que yo considero que no hay una conciencia pues muy elevada hacia lo que significa o simboliza el agua en nuestras vidas. Pensamos que va a ser eterna. Es decir, para el Exacto. consumo, ¿no? Pensamos que para el consumo va a ser eterna y que nunca nos va a hacer falta, pero en realidad, eh, en unos años venideros, tal vez un vaso de agua implique eh, la inversión de miles de pesos, aunque ustedes no lo crean. Pues sí, es algo muy, muy importante lo que tú acabas de decir en el nivel de conciencia, porque yo diría que nos encontramos de manera inversa. ¿Y por qué digo esto? Porque el 70% del agua cubre la tierra que hay y el 30% es tierra firme. Y estamos hablando solo de agua salada casi. Ujú. ¿Por qué? Porque el porcentaje de agua dulce, o sea, del 100% de agua que hay, el 2,5 es agua dulce. No tenemos ni el 5% de agua dulce. Imagínate nada más. Entonces, Y ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué te digo que tenemos una cuestión o una acepción o una percepción inversa? Porque yo siento que el 70% de las personas no valoran lo que es el elemento del agua. Porque dentro de la naturaleza, de los elementos naturales, se manejan cuatro elementos básicos, que es el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y estos elementos, pues, están manifiestos desde la parte primigenia
de la creación, y no estoy hablando de la creación a través de Dios, sino de lo que se llamaría el caldo de cultivo, el famoso chunk, Ujú, o chunk que nos dieron en la escuela, en la química, ¿no? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y potasio y azufre, ¿no? Pero que también se exacto. mezcla con el agua, que es el H2O, para crear las partículas de vida y los primeros organismos unicelulares. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que no hay una concepción clara ahorita en nosotros de que también, pues solamente el 30% de la población a nivel mundial goza de esta agua. Está invertido, o sea, tenemos una cuestión muy invertida de esto, ¿no? O sea, somos nosotros un poquito más, pero sí yo siento que es así, digámoslo en una parte parca, tres cuartas partes de agua, en lo que corresponde a nuestros órganos, a la sangre, a nuestros fluidos, pero no nos damos cuenta qué conecta, qué es, o sea, ¿por qué es tan importante? No es para quitarnos nada más la sed, o sea, es para hacer procesos, es para lubricar el cuerpo, etcétera. Todo lo que a nivel biológico manifiesta, todo lo que en una cuestión de biología, de bioquímica, importa para liberar radicales libres, Libres. para sacar antioxidantes, para poder darle mayor uso a nuestra capacidad mental a través de una buena agua. ¿Y por qué lo digo? Porque si el agua no tiene o no contiene minerales, pues no te sirve. Y Totalmente. este tema es bien importante porque, pues aquí ya vamos a entrar, como tú lo dijiste, lo tomé desde ahí porque ese vaso de agua que va a costar miles de dólares en un poco tiempo, que esperemos En que no algunos sea así, años. esperemos que no sea así, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la idea de quién decidió embotellar el agua. Oye, te voy a decir algo justo de esto que estás diciendo el día de hoy del agua embotellada. Hace unos meses fui a ver a mi nutrióloga, ¿no? Y entonces me dice, oye, ¿por qué no tomas agua? Y yo le dije, ¿cómo que no tomo agua? Es que siempre que vienes, estás en un estado de deshidratación. Le dije, te juro, me acabo de tomar 1,5 litros. O sea, de las 6, o sea, yo me levanto muy temprano, entre las 4:30 de la mañana y las 6, ya me tomé 3 vasos con agua. Hacia las 12 del día ya llevo casi 2 litros de agua o 1,5 litros, porque puedo estar deshidratada. Y entonces, bueno, haciendo muchísimos cálculos y preguntándome una serie de cosas, me dijo, oye, ¿tomas agua embotellada? Le dije, sí, tomo agua embotellada. Me dijo, bueno, porque lo que puede estar pasando es que el agua que tú tomas embotellada, pues no tiene minerales. Y como no tiene minerales, pues entonces estos no se fijan a tu cuerpo y por eso se está manifestando como si tuvieras un proceso de deshidratación. Y ahí fue cuando, bueno, ella me pidió que hiciera un suero, ¿no? O sea, que para que los minerales los pudiera yo aprovechar y absorber, pues le pusiera a mi agua limón, media cucharada de miel, un poquito de bicarbonato y y una pizca de sal, ¿no? Para que esto, o sal de mar. Entonces, a partir de ahí me empecé a sentir mejor, o sea, más hidratada, pero sí, en efecto, fue justo por esto del agua embotellada y porque me dio una clase y me explicó que no todas las aguas tenían una calidad para ser consideradas de consumo, ¿no? Bueno, es que esto ya son, de hecho hay otros dos factores ahí, ¿no? Pero pues sí, la forma de limpiar el agua en estas empresas es muy desleal. ¿Por qué? Porque le quitan pues la parte natural que el agua debería tener al filtrarse por medio de las rocas hacia los mantos acuíferos y volver a salir en los canales o ríos, o al tener ese contacto con la tierra, que son los minerales. Y aquí estamos hablando de un punto bien claro, que es cómo el elemento agua se aterriza. O sea, el contacto con la tierra se aterriza y eso nos da y nos nutre, porque esa es la madre tierra que te nutre, o sea, a Ok, través de esos dos elementos. Cuando el agua se purifica y se sublima,
es a través del fuego, del sol. Entonces ahí también lleva una purificación, pero no pierde tanto sus capacidades. Lo que pasa ahorita que con la contaminación excesiva del medio, el agua pues, se vuelve ácida. Y ese es otro factor que no tomamos en cuenta, porque hay empresas que te venden agua embotellada, que está muy limpia, que no tiene, pero es agua ácida. Por eso hay agua que a veces tomas y que te arde el estómago. Pues te puede arder el estómago, pero a la larga te produce otro tipo de efectos. O lo que decías la otra vez, hay un agua que te da como esa parte de insatisfacción, de no saciarte, pero lo que cree en el organismo a largo plazo, pues es que en un cuerpo que prevalece la acidez, se desarrollan cierto tipo de enfermedades, parásitos, y de las enfermedades más temidas es el cáncer, ¿no? El agua ácida eso es lo que hace, porque incrementa la acidez del cuerpo, destruye la flora intestinal. Y el otro proceso que hacen es el de osmosis inversa. O sea, ahorita simplemente estamos hablando del maltrato que se le da al agua para purificarla, pues se justifica. Ya hay ozonización, hay otro tipo de procesos, pues lo siguen diciendo que son caros porque ellos pretenden decir que son inconvenientes y claro, pues si el agua es PG o es Evian o pues es más cara porque, wow, pero ¿cuánto les costaría traer el agua de las islas Fiji para venderla en todo el mundo? O sea, eso es, ya termina siendo algo muy, muy falso, ¿no? O seguir trayendo agua Evian de Europa, ¿cuánto te cuesta? Entonces, esa agua que decían antes, la Bose, que era de glaciar, pero tú no sabes cuánto tiempo lleva congelada, al descongelarlo, qué elementos trae, y debe de haber un proceso de filtración, no por el hecho de que esté ahí es muy pura. Entonces, la parte de la osmosis inversa, las plantas generan un fenómeno que es la ósmosis. Y la ósmosis es un fenómeno que en sus canales hacen fluir a través de una membrana el agua, le dan ese paso y se quedan ciertos elementos en sus capilares. ¿Sí? Eso es, entre más reducido el canal, pues más fácil y la membrana la pasa el agua de una manera más fácil y fluida por la presión que se genera de la misma agua en los capilares. Que la otra parte de la osmosis inversa es hacerlo al revés, pero al hacerlo al revés, en vez de que pase de los capilares, sino que pase la membrana y llegue a los capilares para limpiarla, le estás cambiando la polaridad a la. Ok. Y en vez de tener estar ionizada con iones Ujú. negativos, le estás metiendo iones positivos que también te enferman y te producen cáncer. Lo que pasa es que la cuestión de la electricidad, lo que debemos de quitarnos, porque nosotros siempre hablamos de energía positiva, es el exceso de iones positivos, a nivel de la física, estoy hablando. No estoy hablando en cuestión espiritual, porque la corriente se mueve de manera inversa como pensamos. Y es lo mismo que pasa con la ósmosis. Esto carga el agua de una manera, pues digámoslo ya así en el lenguaje coloquial, como lo decimos, negativa. Y aparte, al ser ácido el agua y no tener los minerales necesarios, pues por eso no nada más sientes que te da sed, sientes que te cansa, sientes que pues algo raro está pasando y cada vez más este fenómeno se da con la cuestión del agua. O sea, hay muchos documentales aquí de empresas que hablan fuertes empresas como Nestlé u otras, de todos sus procesos, o sea, no me voy a meter ahí porque no es el tema, pero los pueden buscar, hay unos en Netflix y los pueden buscar, y si no, los pueden googlear, pero hasta el tema de, por ejemplo, de las bebidas espirituosas o alcohólicas, pues en toda Europa ese es el tema, porque el agua que toman entre de mejor calidad de minerales, mejor calidad de agua tienes, te da, al destilar las bebidas te dan mejor calidad. Oye, Y eso es para el whisky, eso es para la cerveza, o sea, para todo el tipo de bebida. hace un tiempo, pues tuve la oportunidad de estar un tiempo en Austria
Y la verdad es que para mí era sorprendente la calidad del agua, porque durante todo el año, la verdad es que casi toda el agua es gratis, me refiero en las casas, es decir, en casi toda Europa se puede tomar agua del grifo, ¿no? Pero en Austria tienen un proceso donde todo el agua del deshielo eh, se utiliza para consumo humano. Entonces, lo que tú estás realmente utilizando todos los días es agua de la más alta calidad, que los procesos pues no son complicados, y cuando tú la tomas, pues sientes saciedad, sientes que te quitó la sed, porque pues no es un agua que ha pasado por dos o tres o cuatro o cinco procesos, sino que más bien hay una infraestructura completamente moderna que lo que hace es utilizar toda esa agua y dársela a la población. Por lo tanto, pues la verdad es súper bien aprovechada y sí sientes un beneficio. O sea, yo no sé, pero en este caso te lo puedo decir, durante ese tiempo, pues mi cuerpo sintió un beneficio impresionante porque el agua te sabía, ¿cómo te diré? Diferente. A veces cuando el agua está embotellada, dependiendo de la marca, tiene sabores distintos. Esta agua era tan ligera que es como si estuvieras comprándote una botella de agua alcalina, de estas que venden ahora que son tan modernas, pero era el mismo efecto, o sea, alcalinizaba completamente tu cuerpo, te daba una sensación Bueno, lo que de pasa es saciedad. que bueno, aquí lo que tú me estás diciendo en relación a esto, ¿qué es? O sea, vamos a ponerlo, el agua es un elemento universal que necesitamos para vivir y que debe estar en nuestro cuerpo. Ok. Pero si nuestro cuerpo no maneja toda esa cuestión del pH, etcétera, etcétera, que muchos dirán es mito, está bien, pero muchos se compran sus superaguas en el súper Ujú. o en la tienda. Y eso, pues, simplemente es mercadotecnia. Sí, sí. Un agua, para ser saludable, tiene que ser y tiene que venir de una fuente natural, de un venero, de un manto acuífero, o sea, de un manantial. O sea, la mejor agua que puedes tomar es la de un manantial, porque ya hizo desde la montaña todo el proceso de filtración. Entonces, como lo decía hace mucho que leí un libro, que lo quería mostrar el día de hoy, pero no lo encontré por alguna situación, no lo pude encontrar, todavía lo busqué, no lo encontré. Te habla de cómo te puedes sanar a través del agua, eliminando no solamente pues, cuestiones de este tipo fisiológico, sino también cargas espirituales, porque esa agua no viene con la carga, digamos, de los procesos que me acabas de decir, y no viene con la carga de información que le meten donde la limpia y la procesa. Porque el agua también absorbe en los campos electromagnéticos información. Cuando el agua es pura, le da la luz del día, le da el sol, le da el aire, está en contacto con la tierra, en una fuente, en un venero, esa agua se potencializa. Y esa agua, la que tú tomabas, digamos, después de descongelarse, imagínate la energía que tiene el clima para congelar el agua, ponerla en estado sólido, pasarla de estado sólido a estado líquido, casi evaporarla con la energía solar y bajar de la montaña, es agua lo que trae. Por eso sientes que te revitaliza y fortalece, porque trae la energía de la tierra, del sol, que es el fuego, del aire que la tocó, que la aireó, y la energía misma de renovación del agua. ¿Esto qué dice? Te estás tomando la fuerza de la montaña, literalmente. Te estás tomando la fuerza de donde viene el agua porque trae esa información. Cuando yo la Ok. limpio de cierta forma y no le doy un espacio al agua para que se permee, para que descanse, para que se quite, porque decíamos que el agua es un elemento que refleja las emociones. Entonces, el agua a nivel mundial está llena de las emociones que manifestamos todos los seres humanos y la podemos programar y desprogramar, o sea, con nuestro pensamiento y nuestra mente, que es algo de lo que habla en el libro de este Masaru Emoto,
de los mensajes del agua y cómo, de cierta forma, tú le puedes cargar al agua información. Hay gente que cuando voy a limpiar oficinas, lo que más veo es un exceso de botellas de agua o de sus cantinfloras que las dejan ahí encima de donde están todos los aparatos electrónicos, que es malísimo, porque se cargan de esos campos Claro, electromagnéticos. por Las supuesto. dejan ahí, las dejan ahí con todo el rollo del trabajo, con todo el rollo que hicieron del día a día, si hubo un enojo, si hubo una pelea, si algo les pasó, todo lo que les sucedió, ¿no? Entonces, eso es algo muy preocupante, es algo muy preocupante. Entonces, llegan ellos el lunes, dejé mi agua, Un fin de semana, ¿no? y todo un fin de semana, y aparte, dentro de la botella, la que sea, pues no se vuelve a airear, no se oxigena el agua, que la toman, pues no saben lo que están tomando, no saben realmente lo que se están llevando al cuerpo y qué información le están dando a toda el agua que está dentro de su cuerpo. Porque también el agua, dentro de muchas cuestiones espirituales, es manifestada como el medio, ¿no? Claro, El vehículo, sí, sí. ¿sí? O sea, está el proceso de bautismo en el agua, bautismo con inmersión, en muchas culturas, no solo en una. Y ese es el medio para tocar la cuestión espiritual y hacer la parte de que la conciencia se abra y transmigrar. Entonces, cuando tú le metes información al agua, pues estás afectando tus campos electromagnéticos. Eso es un Sí. punto bien importante, ¿no? Oye, y sabes que esto que estás diciendo me llama mucho la atención porque, bueno, una vez, hace muchos años, vi a una persona que estaba como jugando y aventando su agua, o sea, su recipiente de litro y medio lo aventaba y lo dejaba ahí de otra vez así, y yo me quedé muy impresionada y dije: "Guau, imagínate esa agua, toda la información cada que cae al piso y cada que, rebota, ¿no? Y después esa persona se va a tomar esa agua, y pues no tenemos esa conciencia de que el agua se carga de energía, ¿no? Que es justamente lo que tú estabas diciendo, que, este, que Masaru Emoto, pues nos hizo saber con sus afirmaciones, ¿no? De que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos, dirigidos hacia un volumen de agua influencian o influyen sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo, ¿no? O sea, Y lo que él hace es que tú pones un vaso ajá, en una mesa y ese día fue una reunión llena de buena vibra, por decirlo de esta manera. Y te tomas el vaso de agua y dices, ay, me sentí súper bien. okey, Y eso no solo pasa con esa agua, o sea, puedes ir a una reunión y pones ahí, hay gente que tiene su cuba, ¿no? Y empiezan las discusiones acaloradas. Y aparte no nada más es agua, o sea, es su cuba, es su bebida, es lo que va a tomar, las discusiones acaloradas, todo, y de repente la toma que le activa. Y a la segunda cuba, óyeme tú, óyeme esto, porque ya la información entró ahí. Lo que hacía Masaru Emoto era a través de esa agua que, por ejemplo, le daba esas afirmaciones de cosas que no quiero decir porque no tiene sentido, negativas, ajá, que formaban cristales como los de hielo, como los copos de nieve, pero que tenían fractales, a lo que llamo geometría sagrada, ujú, pero deforme, sí, sí. De con la hecho versatilidad. Y con lo positivo eran copos de nieve y fractales de geometría sagrada perfectos. de hecho, fíjate que Porque, justo hizo él un experimento donde tomó agua de un río contaminado y la congeló, ¿no?
Entonces la fotografió unas gotas y comprobó, ¿no? Que la imagen que aparecía en ellas, de ese río contaminado, congelado, no era un hexágono hermoso, maravilloso, como salía en otras fotos, ¿no? Sino era una forma completamente desestructurada, como si el agua, o sea, nos estuviera mostrando que es sensible al entorno en el que se haya expuesta. Claro, o sea, a veces no nos damos cuenta que por eso digo, es el medio que lleva la información en la Tierra, de contacto, ¿no? Porque también llueve, o sea, sube al estrato superior, o sea, mueve toda esa información. Y toda la gente ahorita que estará pensando después, ya no digamos de 2 años de pandemia, después de estos años que siguen con cuestiones que no pudieron trabajar y soltar. Y lo que decíamos, en la parte de la nutrición, pues sí, o sea, el agua es agua, pero ¿qué calidad es de agua en relación a lo que conectamos nosotros y a lo que la estamos usando, estamos tomando y bebiendo? Porque por eso dice, no es lo mismo el agua de los Alpes suizos a el agua de un oasis en el desierto del Sahara. Claro. O sea, son diferentes condiciones, tanto químicas como de elementos y minerales, etcétera, a las situaciones donde se encuentran. Porque imagínate, tal vez la gente de los Alpes dice, wow, es muy pura, es muy todo, pero esa agua de un oasis en el Sahara, yo creo que está llena de amor, de esperanza, porque toda la gente lo ve y llega con ese deseo de saciarse. Entonces, toda esa energía se queda ahí. Entonces, la otra gente que lo tiene es eso, también es un elemento que no está bien repartido en el mundo por las condiciones que se están dando, por la parte del pensamiento social. Esto va más allá, o sea, va en un entorno ya muy de conexión, donde está la parte de la conexión psíquica del ser humano y todo lo que estamos dejando con el agua. O sea, para nosotros aquí en México, no digo en México porque así es la mayoría de las personas que tienen acceso a esto, lo primero que hace eso, el primer contacto que tienes, como lo hagas en la mañana, es con el agua. Si te levantas y Te tomas bañas, agua, o te bañas, o te te tomas bañas. un té, o te tomas un café. Digo, en el mundo puede ser así su café, su té, pero es con el agua, o sea, es con esa información que tú quieres tener. Pero ya cuando te bañas también, te bañas para limpiarte, o sea, le estás mandando, le pides al agua que elimine todo, no solamente las impurezas fisiológicas, sino todas las cargas, porque ¿qué decimos? Ay, me bañé, ya me siento bien, ya me recuperé, ya estoy, te rehidrata todo, porque el baño también te rehidrata, pero te estás cargando de esa energía que trae el agua, te estás limpiando y te estás ionizando. Hay un Sí, rompimiento de tu choque de lo que es tu campo electromagnético. Entonces, la parte del agua es padrísima. Por ejemplo, en lo que aquí, esta aseveración es padrísima. ¿Por qué? Porque el elemento de fuego es un triángulo. ujú, ¿Sí? Tenemos un triángulo, es el elemento de fuego. El elemento del agua es el inverso. El elemento del aire es un triángulo, pero llevaría una raya en medio. Y el elemento de la Tierra es el agua, pero con una raya en medio. Si tú los juntas, es la estrella de David. ¿Y eso qué nos está diciendo? El movimiento y la conexión del agua y de los elementos para generar vida y éter. Entonces, eso está muy fuerte en el sentido de que la concepción del agua viene desde toda nuestra existencia, desde todo lo que hemos vivido, y darnos cuenta que esto es bien importante, ¿no? Que la forma en como tú tomes el agua, en la forma en como tú compras tu agua, que no porque venga en una botella, confíes que sea una botella que, que pues tenga un pH de 9 de 8 claro. que sea alcalino. O sea, si la revisas tal vez está muy ácida, que sea un proceso sano para que la hayan limpiado. Pero no nada más es eso. Yo lo que quería llegar
aquí, Georgia, es ¿qué información traerán las botellas que te venden en el súper? O sea, si el señor, nada más sin ponernos críticos, quien las mueve, quien estos, las azotan y todo, ¿qué información traerán esas botellas de agua? No, tremendo, porque además, o sea, es bien sabido, ¿no? Que las moléculas del agua almacenan propiedades curativas perdón, que las moléculas del agua almacenan propiedades curativas. Tan es así que, por ejemplo, en la homeopatía se utiliza el agua, ¿no? Y se va sometiendo a cierto tipo de diluciones en serie durante su preparación. Entonces, ¿cómo no podrá ayudarnos el agua que se utiliza en los medicamentos, tanto homeopáticos como alopáticos, pero tiene una memoria? Exacto, y esa parte es obvia, ¿no? Que se nos olvidaba decirlo, que ¿qué otro factor tiene el agua? Es el solvente universal. Sí, totalmente. Y además, Todo se diluye en el agua, todo se disuelve en el agua. sí, Entonces, yo a lo que voy, la información que te estoy hablando es lo que dice Masauro. Tú no sabes con qué se impregnan esas botellas de agua. Tú no sabes con qué se y en qué frecuencia impregnan. vibratoria vengan, ¿no? Exacto, con qué información, con qué emoción, con qué percepción de la... O sea, esto estamos hablando de que hay muchas cargas en el agua. Entonces, yo sí les recomiendo, pues mínimo antes de tomarse una botella de agua, la de su preferencia, pues, o sea, denle una agitadita, rompan esos arreglos, denle una agitadita, pónganle entre sus manos, pídanle que los hidrate, pídanle que por favor les recupere su energía, que los llene de esa vitalidad, que haga su proceso para toda la parte de los electrolitos que necesitan para que funcione su cuerpo, su cerebro, o sea, mandarle un buen mensaje al agua, ¿no? Porque no sabemos en esa estantería cuánto tiempo duró y qué es lo que trae. Hay un experimento, no me acuerdo exactamente bien quién lo hizo, más bien un, es un parte de un experimento empírico, donde compró aguas de diferentes lugares para tomarlas, pero compraba varias. Entonces, y las probaba de la misma marca y les sabían diferentes. ¿Por qué? Porque son la energía y con toda la carga y la información que lleva, Totalmente. ¿no? Entonces, el agua como elemento, como solvente universal, como conexión espiritual, yo lo quería tomar desde este punto, hablarlo. ¿Por qué? Porque somos 3/4 partes agua. Entonces, ¿qué información le estamos dando a nuestro cuerpo todos los días? ¿Qué información? O sea, hablamos de la tele, de lo que sí, pero todas esas son frecuencias, esas frecuencias vibratorias, campos electromagnéticos, que afectan nuestra agua, pero se afectan más en qué porción cuando la bebemos. Cuando esa información va directo en una botella y cuando esa información que está en la botella de agua no es la adecuada, puede producir pues muchas reacciones que no son positivas para nosotros. Y nosotros podemos hacer algo, por ejemplo, podemos tomar, digo, yo lo hago mucho, que tengo agua y lo alcalinizo, pero además le pongo cierto tipo de cuarzos que estos minerales ayudan mucho a que el agua vibre de otra forma, ¿no? Pues mira, yo creo que la más sencilla que tenemos, porque todo arreglo en el agua se rompe a través de la sublimación, que eso es ponerle a hervir, Ajá, ¿no? Y luego totalmente. hay algo que a mí me enseñaron en la primaria, yo creo que ya no se los dicen a los niños, porque nos daban el ciclo del agua, y en el ciclo del agua nos decían que cuál era la forma más útil para depurar el agua, para limpiarla, en ponerle a hervir. Pero el hervir el agua lleva un proceso.
porque no te la vas a tomar recién la herviste. Sí, no. Entonces, esto me recuerda mucho lo que te decían, ¿cuál es el proceso? Y esto es muy bonito. Este proceso es, tomas el agua de la fuente que venga para eliminar todos los elementos vivos o activos como microorganismos, hierves el agua al punto de ebullición, el tiempo que sea necesario donde tú vivas, porque dependiendo de tú vivas y de la altura, varía el punto de ebullición que Claro. alcanza el agua para los 100 grados centígrados. En ese momento la dejas servir 5 minutos y eso hace que se haga un cambio porque empieza a hervir y la ebullición, el brotar las burbujas hace un efecto químico y también este efecto químico al moverse los átomos expande los átomos y los vuelve a arreglar dentro del mismo elemento del agua, los, los expande, crea espacios, entonces se libera el vapor, se va transformando, pero ya después de esos 5 minutos la apagas, la enfrías y ¿qué pasa? La dejas airear. Ese era el segundo paso que te decían, tienes que dejarla airear. Y el tercer paso que ya no se hace, o que ya no lo hacemos porque compramos el agua embotellada, ¿cuál es? La pones en un recipiente lo suficientemente grande de barro Ajá. o de cristal. Pero ya la aireaste, ya le dio el sol, ya la pusiste. Entonces la vuelves otra vez a conectar con sus elementos. Ok. Algo que puede hacer una persona sin, sin más, o sea, no necesitas gas, o sea, haces una fogata, la hierves y vámonos. Y la otra es que si todavía estás, dices, bueno, pero eso no le quita todas las cosas, los elementos, pues podrías tener el filtro más padre del mundo con todas las piedras, el más Claro. caro, el más barato, pues echas tu agua y la filtras a través de un filtro el más sencillo y el más sano que es de carbón activo, o le pones por cada litro de agua le pones 5 gotas de cloro y ya vámonos. Pero hay un miedo tremendo a tomar agua de la llave y que todo lo que dicen aquí en el país. ¿Por qué? Porque yo te tengo que vender garrafones de agua. Si tú me preguntas, el agua, por decir, donde yo vivo, viene la compañía de refresco rojo, que ahora vende agua, y que de esa misma agua producen este tipo de refrescos que ahora son muy malos y dañinos por el azúcar, pero te venden un garrafón en casi 50 pesos, y la gente los compra porque no de otra forma es lo más práctico que existe para tener agua limpia en tu casa, pero no sabes cómo lo hacen y hacen uso de mantos que son de, de pozos tal vez muy buenos porque el refresco se debe producir con agua de muy buena calidad, pero que lo están explotando haciendo uso de ellos, ¿no? En el sentido que ya te venden el agua, pero tú no sabes cómo después de que la sacan, después del bombeo, después de que la limpian, todo lo que pasa y si lavan o no lavan los envases. Pues yo diría que toda esa agua sí le tendrías que dar. Pues si no quieres una hervida, le tendrías que dar un punto, un momento, un proceso de asentamiento antes de Ujú. tomarla, de poner Ok. en un lugar tranquilo en tu casa y y de que cuando la vayas porque abres el botellón, el garrafón, el envase donde viene el agua, y muchas veces sabe amarga. Y eso la gente ya no reconoce de sabor, como tú dices, tiene diferentes sabores, pero no lo reconoce ¿por qué? Porque la gente no se está dando cuenta de toda la información que trae. O sea, cuando tiene que ver con los minerales que tiene que ver en el plástico que se encuentra, Ujú. si es de grado alimenticio, si no, etcétera, sí. Pero eso no es, estamos hablando aquí de una cuestión energética, estamos hablando de una cuestión que le deja información al agua y que no sabemos cómo se está tratando. Entonces, cuando tú tomas agua y esa agua te sabe mal, no es recomendable. Sí, porque además sí hay agua que tomas y que la sientes densa, que la sientes como amarga, y de pronto te encuentras con agua que es muy ligera y es tan ligera que puedes tomar, no sé, a lo mejor 250 mililitros en menos
de 3 minutos y te cae bien, te sacia y te hace sentir pues un estado de bienestar, ¿no? A Te eso quita la es sed. sí, pero te digo, va más allá de la sed. O sea, el agua te deja información perenne que se permea a la parte de tu conciencia. Oye, entonces, por ejemplo, y esto ya es una pregunta que sale un poco, si yo quiero, puedo programar el agua, ¿no? De hecho, eso es lo que hemos hablado, o sea, porque Sí, sí, pero dentro me refiero, de lo que hacen las personas, bueno, de lo que hacen las empresas, pues lleva una programación. pero tú puedes darle otra programación cuando ya la tienes del garrafón que le compraste a esa empresa o es difícil cambiar o romper esa vibración con la que está tasada. Hay dos formas. Necesitas una plantilla especial que es un neutralizador para romper esa información, Ajá, ¿sí? Que son tarjetas radiónicas. Esa es una. es Pero un nada patrón, más ¿no? Ajá, neutralizas el lado. ok. Es una tarjeta radiónica que tiene un patrón de frecuencia Ujú, que neutraliza todas las energías densas en todo, ok. en todo, en todo lo que vibre, ¿no? Y pues como Ujú, la materia vibra, pues es en todo, ¿sí? Pero a veces no tienes el acceso o el conocimiento para usarlo. La otra es hervirla, ok. o sea, ¿Y el o agua congelada? pues como lo hizo Masauro Emoto, el agua congelada guarda información, ¿no? Porque los cristales que ya traen la información solo manifiestan información en el cristal que está congelado. Ok, O sea, el agua congelada, al descongelarla, puede cambiar su información. Puede hacer, al hacer el proceso de descongelamiento, se rompe esa información. O ok. sea, mira, hay un punto aquí. La gente te dice, ¿por qué un hielo es más cristalino y por qué un hielo es más de color blanco? Ok. Porque es el grado de pureza. Un hielo que tiene menos aire va a parecer vidrio y va a durar más. Un hielo que tiene más aire se ve blanco por la forma de congelación. ¿Eso qué genera? Que entre mucha información o mucha disrupción en su proceso. Entonces los cristales no están formados perfectamente. ¿Sí? Ya es muy diferente cuando a altas presiones se forma ese hielo, o sea, por el frío, etcétera. Se puede ver muy blanco, pues porque es un hielo que lleva años congelado. La otra, cuando tú descongelas ese hielo, ¿cuánta energía necesitas para volverlo agua? Mucha. Y eso es lo que rompe los patrones de información o la vibración que tenía. Entonces, cuando tú calientas el agua, es como se evapora. En la naturaleza pierde la información el agua. Cuando se vuelve vapor, se condensa nuevamente en las nubes y regresa a los mantos acuíferos. ¿Eso qué produce? O sea, que renueva la información del medio. Ujú, Hay un rollo y un rango tan grande pues, de control que ya hay lugares donde hacen llover, o sea, acabo de leer hace un mes que están sembrando nubes aquí en el Estado de México para que llueva y están moviendo los ciclos naturales del agua y estamos cambiando y metiendo mano en eso, que la información que le mandamos no es la adecuada. O sea, esto es algo serio. O sea, en el libro Masaru Emoto lo dice, ¿no? Que en una reunión que hubo de unos generales en la Segunda Guerra Mundial, estaban hablando en Japón, que estaban hablando de planes de guerra y situaciones, que todo era de venenos y toxinas y todo, se encerraron y que después de 24 horas no salieron. Cuando entran, pues está uno de ellos mal, pero todos los demás muertos, y entonces empiezan a hacer la investigación y lo único que había en la sala era una jarra con agua. Pero fue tanto el tiempo que estuvieron hablando de cosas negativas y de que venenos se impregnó. se impregnó esa información y cuando se toman el agua, pues está envenenada. O está los relatos de piratas o los relatos de marineros del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XVII, que después de estar un, tal vez
hasta un mes en una balsa, pensando en agua dulce, en agua dulce, en agua dulce, y la sed. Varios marineros bebían el agua alrededor de la balsa y les sabía dulce, porque la transformaban con la información del pensamiento. Claro, y el Pero esto no pensamiento, lo queremos ver. O sea, alrededor de la balsa había otra agua que tenía otra densidad que, obvio, flotan, el agua salada flota arriba por la densidad, pero si tomaban de abajo les sabía dulce, la jalaban. Entonces, ha pasado, hay testimonios. Simplemente, pues no estamos en este contexto. Ahora, entrando a este punto del agua de mar, el agua de mar contiene todos los elementos que necesitamos para nuestro cuerpo, porque es la que barre todos los minerales del planeta. Entonces se supone que partimos del mar y llegamos a la Tierra. Entonces, para equilibrar nuestro cuerpo, lo que debemos de tomarnos, y ya hay estudios reales de eso, pues es tomarnos un vasito, claro, de agua limpia y de buena calidad, un vasito chiquito, medio vaso de agua de mar. de vez en cuando, ¿no? Sí. Una vez al mes. Ujú. O sea, no te vas a tomar 10 Una ola litros, de un mar, ¿no? garrafón, no, es un vasito de Sí, agua de mar, porque el agua de mar que te genera lleva todos los elementos de la que tabla tu cuerpo periódica, necesita, lo que tu claro. cuerpo necesita, y con que te tomes eso al mes, tú imagínate, en vez de ver lugares llenos de vitaminas, de minerales, de no sé cuánta cosa te venden De todos los suplementos. de suplementos, etcétera, que te venden todas las farmacéuticas, que te vendieron una botellita de agua de mar, Qué de la más maravilla. pura. No, pues ya con eso tienes totalmente. Exacto. Y una vez al mes, no necesitas estar sufriendo. No, para nada. Entonces, el agua tiene un punto muy importante aquí, un proceso de trabajo. Con el agua puedes producir energía, la parte de hacer turbinas con las olas, todo esto. No se ha desarrollado nada. O sea, el agua está ahí, es un elemento, es parte de nosotros, es información, lo necesitamos para conectarnos. O sea, es el medio por excelencia para limpiar, para sanar, pero también es bien importante, como tú me decías, que cuando tú tengas el agua en tu casa, pues sí le des una limpiadita, porque si tienes el garrafón y te la pasas gritándolo en la cocina o haciendo No, cosas, todo este imagínate. rollo, se carga, se impregna de esa información. Claro. Entonces, mínimo también la otra forma de desactivar esto, si no quieres servir el garrafón, pues es darle unas buenas agitadas, no azotadas, pero agitar el agua, romper esas conexiones, romper esos arreglos, para que se vuelva a cargar con otra información, ¿no? Ahora, si está estática el agua, es muy diferente al agua corriente. Entonces, el agua que corre tiende a guardar menos información, porque se rompe y rebota y eso crea iones negativos, Ujú, ujú. como en las cascadas. Ok. O sea, cuando tú te limpias y te cargas es como en una cascada. La situación es que todo el mundo dice, me va a quitar lo negativo, sí, pero las cascadas producen una cantidad enorme de iones negativos. Entonces, ¿por qué la gente cuando llega a estos lugares se pone eufórico y se alegra? Porque están los iones negativos, te limpian y descargan toda la energía negativa que hay en tu cuerpo. Perfecto. Oye, pues la verdad es que esto es un tema que no, del que no Nos falta, tenemos, pero este sí, tema, nos falta conciencia y nos falta información y nos falta una cultura del agua porque creemos pues que el tomar agua es solamente tener un garrafón de agua alcalina que de alguna manera nos va a ayudar a sentirnos mejor, ¿no? Por el precio y porque está de moda, pero en realidad el agua es una fuente de vida y que dependiendo del uso que tú le des, eso es lo que va a traer a tu cuerpo, a tu mente y a la conexión con tu espíritu, ¿no? espíritu, y a purificarte, a limpiarte, ¿no? Porque finalmente te ayuda a eso, Exacto. a tomar tus Sí. 8 vasos de agua Diarios. diarias si puedes, o mínimo la recomendación es tomarte 4 vasos de agua, 4 vasos de 250 mililitros de agua en ayunas, que es muy Ujú. bueno, o un vaso de agua con bicarbonato, como haces tú para propiciarla. Pues la limpieza del cuerpo y también la mineralización. Bueno, que tu cuerpo absorba minerales. Y lo otro que yo digo, o sea, pues pueden decir, no, Jorge,
nos dice mentiras. No, yo tengo ya, pues yo creo que fácil unos 15 años tomando agua de la llave con un muy buen filtro, Sí, y que aquí al final, en la casa. y yo sé, ¿no? De otros estados en la República donde literal, me ha tocado pues ver completamente cómo de la llave la utilizan y no pasa absolutamente nada y yo la he consumido de ahí sin problema. Entonces, también tiene mucho que ver la forma en cómo tú la estás expresando, cómo tú la estás, Claro, ¿no? consumiendo. Pero sí, Y, exacto. y no por consumir y que sea algo que te hace normal y ordinario, como tú me lo dijiste, pues no le damos ese nivel elemental y sagrado que merece, Ujú, ¿no? Porque en todas las exacto. ceremonias siempre hay un cuenco con agua representando algo, es el que se lleva las energías negativas y se tiene que desechar. Ese cuenco con agua nos ayuda a poner en esos vasos alrededor de la cama, con esa sal y un poco de vinagre, activar, hacer un electrolito y jalar energías densas en las noches. O sea, tiene sus aplicaciones también a nivel espiritual, Ujú, a nivel muy importante, porque absorbe toda esa energía. energía. Oye, Jorge, pues te agradezco muchísimo toda la información que nos has dado. Va a ser de gran utilidad, pero sobre todo nos va a permitir poder tener una conciencia mucho más práctica y efectiva frente a lo que hacemos diariamente con este elemento universal que nos permite pues mantenernos vivos, hidratados y sobre todo conectados a nuestras emociones, conectados a una salud, pues que de manera objetiva, nos podría dar la oportunidad de limpiarnos siempre de todas esas cargas energéticas que a veces llevamos con nosotros y que no le damos el uso que, o sea, el uso más, más adecuado, ¿no? Entonces, de Claro, verdad esto nos va a permitir tener un nivel de conciencia diferente y verla desde una perspectiva mucho más amplia y desde una gama de posibilidades que tal vez no habíamos considerado en este momento en nuestras vidas. claro. Sí, yo te lo vuelvo a decir, hay que cuidar lo que tomamos, hay que cuidar lo que bebemos, pero hay que valorarlo más. Es uno de los elementos primordiales de la creación, pero también esto es para entender que el agua no solo es agua y que dentro de esa parte, como es agua cristalina, que sus Ujú, particularidades es inolora, incolora, insabora, que sí tiene sabor por ciertas cuestiones de mineralización, también trae información muy clara. O sea, ya podríamos ahondar mucho, o sea, porque está la fuente de la vida, está el agua claro, que te rejuvenece, el agua que te cura, que te sana, hasta el agua de Tlacote en su momento dio algo de qué hablar, ¿no? sí, sí, Entonces yo totalmente, siento que esto es bien importante, tomar conciencia. Espero que les haya gustado, la verdad, se me hace un tema bien importante y muy bonito, porque también hay que dejar fluir. Y eso es algo que habla, totalmente, el agua no la podemos retener, hay que dejarla fluir. Y lo que ha hecho la humanidad últimamente es no permitir ese fluir, fluya, porque es un fluir. Y siempre va hacia donde debe de. Y yo espero que esto llegue, totalmente, fluya a sus a donde conciencias, tiene que llegar. que así sea. Y te Oye, agradezco pues este tiempo. no, al contrario, muchas gracias a ti, que fluya, que nos permita poder hacer que esta información se irrigue por las venas y las arterias más importantes de nuestro planeta, que son las de la conciencia. Pues altísimas vibraciones para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan donde quiera que se encuentren, que todas y cada una de las cosas que lleguen a su vida sea a través del flujo eterno de la conciencia. Que tengan una excelente semana y altísimas vibraciones nuevamente hacia donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. A ti.